madrugada que pocos olvidarán, los cielos del Caribe fueron testigos de una escena que dejó a toda la región en estado de alerta. Docenas de aviones A-10 Warthog de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron detectados volando en formación sobre el mar, al norte de Venezuela. Lo que parecía una simple misión de entrenamiento se transformó rápidamente en un acontecimiento sin precedentes. De acuerdo con reportes de radares civiles y militares, al menos 24 de estos aviones de ataque, conocidos por su temible cañón GAU-8 Avenger de 7 tubos, se desplazaron desde Puerto Rico y se reagruparon en un patrón táctico frente a las costas venezolanas. Las transmisiones de radio confirmaron comunicación entre pilotos estadounidenses y un avión cisterna KC-135 que abastecía a los Warthog en pleno vuelo. A esa hora, los radares venezolanos del Comando de Defensa Aeroespacial comenzaron a iluminar los cielos, mientras las sirenas de alerta temprana sonaban en varias bases del país. Los controladores no daban crédito a lo que veían. Era la primera vez, desde hace más de una década, que un número tan alto de A-10 operaba tan cerca del espacio aéreo venezolano. Las preguntas no tardaron en surgir. ¿Era un ejercicio rutinario, una provocación o el preludio de una maniobra más amplia? El rugido sobre el Caribe. Todo comenzó a las 02:17 de la madrugada, hora local. Los radares de la base aérea de Barcelona, en el oriente de Venezuela, detectaron ecos múltiples aproximándose desde el norte. Al principio, los operadores pensaron que se trataba de tráfico aéreo comercial desviando su ruta, pero los patrones eran demasiado precisos, demasiado coordinados. En cuestión de minutos, el sistema de defensa aérea identificó las firmas térmicas de los A-10. El A-10 Thunderbolt II, apodado Warthog, no es un avión cualquiera. Diseñado en plena Guerra Fría para destruir tanques soviéticos, su estructura robusta, blindaje de titanio y capacidad para volar a baja altitud lo convierten en una máquina de guerra inigualable. Su cañón rotativo de 30 milímetros puede disparar más de 3.000 balas por minuto, literalmente vaporizando objetivos en segundos. Lo extraño no era su presencia en sí. Los Estados Unidos mantienen bases en el Caribe, sino la magnitud del despliegue y el silencio absoluto con que se llevó a cabo. Ningún comunicado oficial, ningún aviso previo, solo el rugido lejano de los motores turbofan F-34 rompiendo el aire caribeño en plena noche. Minutos después, satélites comerciales detectaron luces en la pista de la base aérea de Muñiz, en Puerto Rico. Los registros de tráfico aéreo mostraron un incremento repentino de vuelos de apoyo logístico, incluyendo aviones cisterna, KC-135 y transportes C-17 Globemaster. Todo indicaba una operación coordinada a gran escala. Y atención, porque lo que se descubrió en las horas siguientes dejó a todos en silencio. Si te enorgullece la innovación militar estadounidense y quieres que nuestras fuerzas sigan un paso por delante, escribe poder en los comentarios. Caracas en alerta. A las 03:04, los sistemas de defensa venezolanos elevaron el nivel de alerta a rojo preventivo. El Ministerio de Defensa convocó una reunión urgente. Los informes llegaban en tiempo real. Radares sobrecargados, aeronaves sin identificación completa y comunicación encriptada en frecuencias inusuales. En ese momento, el general Domingo Hernández Lares, comandante del Comando Estratégico Operacional, emitió una orden directa: activar las baterías antiaéreas Pechora y Buc desplegadas cerca de la costa norte. La Marina Bolivariana también movilizó 2 fragatas hacia la zona de La Orchila, una isla estratégicamente ubicada a menos de 150 kilómetros de Caracas. El ambiente se tornó tenso. Los controladores aéreos recibieron la instrucción de no interferir con los vuelos estadounidenses, pero de mantener vigilancia constante. En cuestión de minutos, los cielos del Caribe se llenaron de señales, interferencias y ecos electromagnéticos. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero todos sentían que algo estaba a punto de pasar. Mientras tanto, en Washington, el Comando Sur del Pentágono guardaba silencio. Ningún comunicado, ninguna explicación, solo una frase filtrada por un oficial anónimo. Es un ejercicio de preparación avanzada, no hay motivo de alarma, pero en Caracas esa explicación no convencía a nadie. Un movimiento premeditado. Según fuentes de inteligencia regional, los A-10 no habían despegado solos. En paralelo, drones MQ-9 Reaper fueron vistos operando desde una base en Curazao, vigilando el espacio marítimo frente a las costas de Falcón y Zulia. Estos drones, equipados con cámaras térmicas de alta resolución y misiles AGM-114 Hellfire, proporcionan cobertura táctica a los A-10 en misiones de ataque terrestre. Los analistas militares lo interpretaron de inmediato como una demostración de fuerza. No era la primera vez que Estados Unidos realizaba maniobras en el Caribe, pero la combinación de A-10 y drones de ataque no tenía precedentes recientes. La operación, según algunas fuentes, habría sido bautizada como Caribbean Shield, Escudo Caribe, un entrenamiento conjunto entre el Comando Sur y fuerzas aliadas de la región. Sin embargo, algo no cuadraba. Los vuelos de reabastecimiento y los patrones de comunicación sugerían que los aviones no solo patrullaban, sino que simulaban un ataque coordinado sobre blancos marítimos y costeros. Las imágenes satelitales tomadas horas después confirmaron que los A-10 habían sobrevolado una zona de ejercicios navales venezolanos. ¿Coincidencia? Difícil creerlo. El impacto político a las 07:15 de la mañana, el gobierno venezolano emitió un comunicado acusando a Estados Unidos de provocar
provocar deliberadamente una situación de tensión en el Caribe. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al encargado de negocios estadounidense en Caracas para exigir explicaciones inmediatas. Desde Washington, la respuesta fue escueta. Se trató de una operación de entrenamiento rutinaria dentro de aguas internacionales. Pero los expertos saben que nada es rutinario cuando involucra al A-10. Este avión no se despliega a menos que se busque enviar un mensaje claro: dominio aéreo y capacidad ofensiva inmediata. El politólogo venezolano Rubén Chirinos lo explicó así: Estados Unidos no muestra los A-10 porque sí. Cada vez que aparecen es porque hay un mensaje detrás. Lo vimos en Irak, en Siria y en Afganistán. Es una señal de disuasión y advertencia. Mientras tanto, las redes sociales en Venezuela estallaron con videos y fotos tomadas por pescadores y residentes costeros. Algunos mostraban luces en el cielo moviéndose en formación. Otros, ráfagas lejanas que muchos interpretaron como bengalas de entrenamiento. El hashtag ABSA-A10 en el Caribe se volvió tendencia mundial en cuestión de horas. La conexión con Colombia. Curiosamente, al mismo tiempo que los A-10 surcaban los cielos del Caribe, en Colombia se desarrollaba un ejercicio conjunto con fuerzas estadounidenses. La Fuerza Aérea Colombiana confirmó la presencia de asesores del Comando Sur en la base de Palanquero, donde se realizaban prácticas de apoyo aéreo cercano. Los informes indican que parte de los pilotos involucrados en la misión del Caribe habían participado en esos entrenamientos días antes. Esto ha hecho pensar a varios analistas que la operación sobre el Caribe podría ser una extensión directa de ese ejercicio, o incluso una simulación de respuesta rápida ante una crisis regional. Sin embargo, lo más llamativo fue la precisión con la que se eligió la fecha y la hora. El despliegue ocurrió justo un día después de que Venezuela realizara pruebas con su nuevo sistema antiaéreo de fabricación iraní. Una coincidencia demasiado oportuna para ser casualidad. El mensaje detrás del ruido. Los expertos coinciden en que este tipo de maniobras no buscan provocar un conflicto directo, sino enviar un mensaje estratégico. El A-10 es el símbolo de la guerra terrestre, de la capacidad estadounidense para golpear objetivos con precisión quirúrgica. Su aparición frente a las costas venezolanas en plena madrugada representa un recordatorio. Estados Unidos sigue teniendo control total sobre el espacio aéreo del Caribe. Un exoficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos lo resumió así en declaraciones anónimas: cuando despliegas Warthogs, estás mostrando los dientes. No los usas a menos que quieras que te vean. Y ese parece haber sido el objetivo: mostrar fuerza, recordar presencia y quizás advertir de lo que podría venir si la tensión continúa creciendo. El Caribe bajo vigilancia. Durante todo el día, los radares de las Antillas y del norte de Sudamérica siguieron detectando actividad aérea inusual. Los satélites militares de la OTAN registraron vuelos a baja altitud sobre aguas internacionales y operaciones de repostaje a más de 1000 kilómetros de Miami. En Barbados, testigos reportaron el paso de aviones cisterna y cazas no identificados. En Trinidad y Tobago, controladores civiles confirmaron desvíos de tráfico aéreo por razones de seguridad. El Caribe, normalmente tranquilo, se había convertido en un tablero de ajedrez aéreo. Y mientras los A-10 regresaban lentamente hacia Puerto Rico, otro hecho encendía las alarmas. Los sistemas de inteligencia electrónica venezolanos detectaron interferencias de señal GPS cerca de la isla de Margarita. Este tipo de interferencias, conocidas como jamming, suelen usarse para desorientar sistemas de navegación y comunicaciones. ¿Era parte del ejercicio o una prueba de guerra electrónica más amplia? El eco en el Pentágono. Horas después, medios estadounidenses especializados en defensa publicaron artículos mencionando que el Comando Sur había llevado a cabo una operación de presencia avanzada en el Caribe. No se ofrecieron detalles, pero las imágenes difundidas por el Departamento de Defensa mostraban claramente a los A-10 volando en formación sobre el mar. El general Laura Richardson, jefa del Comando Sur, declaró brevemente: nuestros pilotos están preparados para responder ante cualquier amenaza a la estabilidad regional. Entrenamos donde sea necesario, cuando sea necesario. Esa frase bastó para alimentar las especulaciones. Los observadores internacionales interpretaron el movimiento como un mensaje directo a Caracas, pero también a otras potencias con presencia en la región, especialmente China y Rusia. En los últimos meses, Venezuela ha estrechado su cooperación militar con Moscú y Teherán, participando en ejercicios conjuntos y recibiendo asesores técnicos. Para Washington, esto representa una línea roja, y desplegar los A-10 podría haber sido la forma más clara de recordarlo. El Caribe se convierte en punto de tensión. Mientras tanto, los gobiernos del Caribe mantenían silencio, pero tras bastidores se movían con rapidez. La Organización de Estados Americanos solicitó información sobre las maniobras, mientras que la ONU pidió moderación y transparencia. Sin embargo, lo más sorprendente llegó desde La Habana. Cuba, tradicional aliada de Venezuela, emitió un comunicado condenando las acciones provocadoras de Estados Unidos que ponen en riesgo la paz regional. En respuesta, el Departamento de Estado replicó que la operación se desarrolló en cumplimiento de normas internacionales y sin violar ningún espacio aéreo soberano. El intercambio diplomático subió el tono, y para entonces el Caribe ya estaba en el centro de la atención mundial. La calma antes del giro inesperado. A medianoche, los radares venezolanos dejaron de detectar los A-10. Los ecos desaparecieron uno a uno hasta quedar solo el ruido del mar y las comunicaciones encriptadas. Parecía que todo había terminado, pero no era así, porque al amanecer
amanecer siguiente, algo totalmente inesperado sacudió los informes de inteligencia. Los satélites de observación captaron una nueva formación de aeronaves estadounidenses despegando desde una base en Florida. No eran cazas ni transportes, sino aviones de vigilancia RC-135 Rivet Joint, especializados en interceptar comunicaciones electrónicas. Su ruta los llevaba directamente hacia el Caribe. Los analistas comprendieron de inmediato que algo más estaba ocurriendo. Los Warthog habían sido solo el primer movimiento, y lo que venía a continuación podría cambiar por completo el equilibrio de poder en la región. Pero antes de continuar, suscríbete ahora al canal, porque lo que está a punto de revelarse podría redefinir la estrategia militar de Estados Unidos en el Caribe. En unos minutos descubrirás por qué esta operación secreta podría ser la más importante del año. La historia no había terminado. Mientras los gobiernos debatían comunicados y los medios buscaban explicaciones, en lo alto del cielo del Caribe comenzaban a moverse nuevas piezas. Los radares se encendían una vez más, y lo que se detectó en esas horas de incertidumbre dejó claro que la tensión estaba lejos de disiparse. Porque cuando los A-10 Warthog aparecen, el mensaje nunca es casual, y esta vez su vuelo sobre el Caribe podría haber marcado el inicio de una nueva etapa militar en el hemisferio occidental. El amanecer del día siguiente no trajo calma. A medida que los primeros rayos del sol se reflejaban sobre el mar Caribe, los sistemas de vigilancia de la región comenzaron a registrar una actividad inusual. Una flota de aviones de inteligencia y vigilancia electrónica de Estados Unidos sobrevolaba lentamente el área donde horas antes habían operado los A-10 Warthog. Los radares detectaron 3 RC-135 Rivet Joint, un avión E-3 Sentry AWACS y un P-8A Poseidon, todos volando en patrones paralelos a las costas venezolanas. Estas aeronaves no llevan misiles ni bombas, pero poseen algo aún más valioso: la capacidad de escuchar, interceptar y analizar cualquier señal de radar, comunicación o transmisión militar. Era evidente, Estados Unidos no solo había mostrado sus músculos con los A-10, ahora estaba observando cada movimiento del aparato militar venezolano. Una operación doble: intimidación primero, espionaje después. Los analistas comenzaron a hablar de una nueva doctrina de presión disuasiva, una estrategia que mezcla fuerza visible y vigilancia silenciosa. Y mientras los radares seguían activos, los gobiernos de la región intentaban descifrar qué se estaba preparando realmente detrás de esas maniobras. La sombra del Pentágono. En Washington, la situación era tratada con máxima discreción. Dentro del Pentágono, el Comando Sur mantenía reuniones continuas con el Departamento de Estado. Las filtraciones eran mínimas, pero una fuente cercana al entorno militar aseguró a la prensa que la operación en el Caribe busca reforzar la capacidad de respuesta ante amenazas híbridas en el hemisferio. El término amenazas híbridas hizo levantar cejas en toda la región. En lenguaje militar estadounidense, eso significa operaciones que combinan espionaje, influencia extranjera, narcotráfico y despliegues militares no convencionales. ¿Estaba Estados Unidos sugiriendo que Venezuela formaba parte de ese escenario? Pocos se atrevieron a confirmarlo, pero la coincidencia temporal con los recientes acuerdos de cooperación entre Caracas, Moscú y Teherán resultaba demasiado evidente. En los últimos meses, ingenieros rusos habían estado ayudando a modernizar radares venezolanos y asesores iraníes participaban en pruebas de drones armados. El mensaje detrás de los A-10 parecía cada vez más claro: sabemos con quién te estás alineando y estamos observando. El tablero se mueve. Al mediodía, nuevas imágenes satelitales mostraban movimientos en la base aérea de Palo Negro, en el centro de Venezuela. Fuentes locales informaron que cazas Sukhoi Su-30 Mk-2, de fabricación rusa, fueron puestos en alerta de combate. Los pilotos recibieron órdenes de despegar si los aviones estadounidenses se acercaban al espacio aéreo nacional. El país entero entró en tensión. Durante varias horas, los Su-30 permanecieron en tierra, listos para despegar. La situación era como una partida de ajedrez en la que nadie quería ser el primero en mover la pieza equivocada. El periodista y analista militar argentino Enrique Cárdenas lo describió así: cuando Estados Unidos despliega A-10, está mostrando capacidad ofensiva. Cuando Venezuela alista los Su-30, está mostrando que no se dejará intimidar. Pero el riesgo de error, de una mala interpretación de radar, está siempre ahí, y un error puede desatar una crisis internacional. Y tenía razón, porque mientras ambos países se observaban a través del radar, los cielos del Caribe se llenaban de tensión eléctrica. Pero atención, porque lo que nadie imaginaba era que, en pocas horas, la amenaza se movería del cielo al mar. Y lo que ocurrió después dejó a todos en shock. El giro inesperado. Los buques a las 16:45 de esa misma tarde, satélites de reconocimiento estadounidenses detectaron otro movimiento inquietante. Un grupo de buques de la Armada venezolana zarpaba desde la base naval de Puerto Cabello rumbo al norte hacia aguas internacionales. A bordo, según informes, se encontraban sistemas antiaéreos portátiles y equipos de radar móvil.
Oficialmente, el gobierno venezolano declaró que se trataba de maniobras de soberanía marítima, pero la coincidencia con el sobrevuelo de los A-10 no pasó desapercibida. El Pentágono respondió desplegando el destructor USS Thomas Hudner, equipado con misiles antiaéreos Aegis, que se posicionó más de 200 kilómetros al norte de la costa venezolana. El mensaje era claro: si los cielos se calentaban, el mar también estaba preparado. Por primera vez en años, el Caribe se convirtió en el escenario de una competencia militar abierta entre dos potencias. La tensión escala. Al caer la noche, las comunicaciones entre los mandos de ambos países se volvieron caóticas. Los controladores aéreos de Curazao y Trinidad reportaban tráfico militar constante, mientras los radares venezolanos detectaban pings de reconocimiento electrónico. Cada señal era analizada, cada eco sospechoso era seguido. En Caracas, el presidente convocó al Consejo de Defensa Nacional. El mensaje oficial fue de prudencia, pero las Fuerzas Armadas recibieron la orden de mantenerse en alerta operativa sostenida. Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos emitió un comunicado breve pero contundente. Cualquier intento de interferir con operaciones estadounidenses en aguas internacionales será respondido de manera proporcional. Las declaraciones encendieron los ánimos en toda la región. Los medios internacionales comenzaron a hablar de una mini crisis del Caribe, comparándola con la tensión vivida durante la Guerra Fría en 1962. El nombre Warthog volvía a resonar en los titulares del mundo entero. Los ojos del mundo sobre el Caribe. Mientras tanto, las redes sociales se inundaban de imágenes y teorías. Usuarios en Puerto Rico y República Dominicana aseguraban haber visto formaciones de luces en el cielo, mientras pescadores venezolanos afirmaban escuchar el zumbido de motores durante la noche. Videos tomados con celulares mostraban puntos luminosos moviéndose en perfecta sincronía. Algunos creían que se trataba de ejercicios de rutina. Otros, convencidos de lo contrario, hablaban de una operación encubierta para probar nuevas tácticas de ataque. Y el silencio oficial no hacía más que avivarlo. Lo que pocos sabían era que los satélites de la OTAN habían captado algo aún más revelador. Un convoy de camiones con equipos de radar y antenas móviles se desplazaba hacia el estado Zulia, en el extremo occidental de Venezuela. El movimiento fue interpretado como una maniobra defensiva para proteger la frontera con Colombia. Pero para los analistas en Washington, aquello podía significar otra cosa, una señal de que Caracas esperaba un incidente mayor. La advertencia silenciosa. En medio de esa tensión, ocurrió algo que pasó casi desapercibido. Un mensaje corto, transmitido en código cifrado desde un canal militar estadounidense, fue interceptado por analistas independientes. Condor Watch Active. Aunque breve, la frase levantó sospechas. Condor Watch sería, según algunos expertos, el nombre clave de una misión de vigilancia avanzada en el Caribe. Su objetivo, monitorear cualquier intento de interferencia electrónica o despliegue militar no autorizado. Horas después, los observadores confirmaron la presencia de un avión espía EP-3 Aries II volando cerca de la isla de Granada, un aparato diseñado precisamente para ese tipo de operaciones. Todo indicaba que la fase de observación había pasado a una fase de recolección activa de inteligencia. Estados Unidos quería saber qué estaba moviendo Venezuela y quién estaba ayudando detrás del telón. La conexión internacional. Los analistas pronto encontraron un patrón. Mientras se desarrollaban las maniobras, un carguero ruso atracó discretamente en el puerto de La Guaira. Fuentes no confirmadas señalaron que el barco transportaba piezas para mantenimiento de radares y posiblemente drones de reconocimiento de corto alcance. En paralelo, medios iraníes publicaron que asesores técnicos estaban cooperando con fuerzas amigas en América Latina. Aunque sin mencionar a Venezuela directamente, el mensaje era claro. Washington tomó nota y la respuesta llegó en forma de poder aéreo. El despliegue de los A-10, los vuelos de los RC-135 y las patrullas del USS Thomas Hudner no eran hechos aislados. Formaban parte de una red de acciones destinadas a advertir a Rusia, Irán y China que el Caribe sigue siendo territorio bajo observación estadounidense. El silencio antes del estallido. Pasada la medianoche, la región volvió a sumirse en un silencio inquietante. Los radares venezolanos, saturados por interferencias, comenzaron a registrar señales fantasma, ecos falsos que aparecían y desaparecían al instante. Los operadores sabían lo que eso significaba: guerra electrónica activa. Poco después, las comunicaciones militares entre bases venezolanas sufrieron interrupciones. Algunos canales fueron bloqueados, otros se saturaron con ruido blanco. Fuentes no oficiales afirmaron que los sistemas estadounidenses de interferencia, posiblemente operando desde aviones EA-18 Growler o satélites, estaban probando su alcance. Era un mensaje claro, sin necesidad de disparar un solo tiro. Podemos verte, podemos escucharte y si queremos podemos silenciarte. Los oficiales venezolanos respondieron activando sistemas de respaldo y estableciendo protocolos de comunicación cifrada terrestre. Durante varias horas, los dos bandos se midieron en un duelo tecnológico invisible, una batalla de señales, frecuencias y radares que no llegó a los titulares, pero que podría haber tenido consecuencias incalculables. El desenlace provisional. Al amanecer del segundo día, los A-10 desaparecieron de los radares.
regresaron a su base en Puerto Rico sin incidentes, acompañados por aviones cisterna que los esperaban sobre el mar. Pero la tensión no se disipó. En lugar de ello, dejó una estela de incertidumbre que todavía hoy preocupa a los observadores internacionales. El Ministerio de Defensa venezolano denunció oficialmente ante la ONU la violación sistemática de su soberanía aérea y acusó a Estados Unidos de actos de provocación militar injustificados. El Pentágono, por su parte, reiteró que todas las operaciones se realizaron en cumplimiento de la ley internacional. En términos diplomáticos, ninguno retrocedió un centímetro. El Caribe se había convertido nuevamente en una zona de fricción global. Las lecciones del Caribe. Los estrategas militares coinciden en que lo sucedido no fue un simple ejercicio. Fue una prueba de capacidad, de respuesta y de límites. Estados Unidos demostró que puede movilizar una flotilla de ataque en pocas horas, mientras que Venezuela exhibió su capacidad de detección y reacción. Ambos bandos jugaron con fuego, pero sin llegar al choque directo. El general retirado norteamericano David Halsey lo resumió así: las guerras modernas ya no empiezan con invasiones, sino con despliegues calculados. Si ves A-10 en el cielo, significa que alguien está recordando su poder y otro está tomando nota. El incidente dejó claro que el equilibrio en el Caribe es mucho más frágil de lo que parece. Cualquier error, cualquier provocación malentendida podría encender una chispa de consecuencias imprevisibles. El futuro inmediato. En las semanas siguientes, Washington anunció un nuevo programa de cooperación de defensa con países del Caribe, incluyendo República Dominicana y Trinidad y Tobago. El plan incluye ejercicios conjuntos, asistencia técnica y vigilancia marítima avanzada. Venezuela, por su parte, fortaleció su alianza con Rusia, recibiendo nuevo equipamiento radar y comprometiéndose a aumentar su defensa costera. Ambos movimientos confirman lo que muchos ya sospechaban: el Caribe se está militarizando otra vez. Y en medio de todo, la población civil observa con inquietud. Los pescadores temen acercarse a ciertas zonas, los controladores aéreos trabajan bajo presión y los analistas no dejan de repetir la misma advertencia. El próximo incidente podría no quedarse solo en maniobras. El eco final. A día de hoy, aún se desconoce el verdadero propósito de la operación. Algunos creen que fue una advertencia directa a Caracas. Otros, que se trató de una maniobra de inteligencia para evaluar la respuesta venezolana. Lo único cierto es que nunca antes se había registrado una movilización tan precisa, tan silenciosa y tan simbólica en el Caribe moderno. Los A-10 Warthog regresaron a sus hangares, pero su rugido aún resuena en las ondas del radar y en las mentes de quienes los vieron cruzar el cielo. Porque, en el lenguaje militar, cada vuelo tiene un significado. Y este, sin duda, fue un mensaje. Un recordatorio de que el poder aéreo sigue siendo el lenguaje más claro de la política global y de que a veces las batallas más decisivas no se libran con disparos, sino con el sonido de un motor al amanecer. Suscríbete al canal si te ha gustado el video, deja tu opinión en los comentarios y activa la campanita, porque lo que está por venir podría redefinir el equilibrio militar en toda América Latina.